El día de hoy, mis compañeros Leonel Sandoval, Mary Martínez, Victoria Torrealba y mi persona Junior Bolívar estaremos hablando sobre los antimicrobianos y su resistencia. Estructura y replicación del cromosoma bacteriano. Tenemos el ADN circular de una sola cadena que es único, que en él conlleva su origen, que es donde se origina un hélice sintetizada de primera generación y un hélice sintetizada de segunda generación y un punto de crecimiento. Las hélices sintetizadas son las dos hebras que conectan con enlaces químicos entre las bases de enlaces con adenina y timina y enlace de cotacina con guanina. El punto de crecimiento es el periodo en que las bacterias individuales están madurando y no tienen la posibilidad de dividirse. El cromosoma bacteriano es considerado único por el material genético organizado que varía en la escala evolutiva pasando de ácido nucleico lineal o circular encerrados de cápsidas de virus a largas moléculas de ADN de doble hélice circular, prácticamente desnudas y organizadas en dominio como las bacterias enormes de moléculas de ADN. Según Watson y Crick, un cromosoma bacteriano se replica mediante las dos cadenas de doble hélice del ADN que se mantienen unidas por un puente de hidrógeno entre las bases nitrogenadas en cadenas opuestas. El modelo de replicación propuesto por Watson y Crick suponía que el ADN doble hélice separara sus hebras y cada una sirve de molde para sintetizar una nueva hebra siguiendo las reglas complementarias de las bases de nitrógenos. ¿Cómo es una cadena retrasada? Que es la síntesis de ADN cuando se reinicia muchas veces conforme se desarrolla la hélice que produce pequeños fragmentos llamados fragmentos de Okazaki. Un fragmento de Okazaki es la cadena corta de ADN recién sintetizada en la hebra discontinua se sintetizan a partir de cebadores de ARN que después son eliminados, ya que el modelo conservativo proponía tras la replicación de la molécula original de ADN intacta y la molécula duplicada era completamente nueva, es decir que contenía hebras de una síntesis. También tenemos la cadena adelantada, que esta está sintetizada en el mismo sentido que avanza la horquilla de replicación, que comienza con la separación de dos cadenas de ADN por acción de enzimas helicasas. De acuerdo a la replicación del cromosoma bacteriana en los mesosomas, tenemos que su primer paso es el cromosoma con ADN, la pared, la membrana y los mesosomas. Luego se dirige duplicando la ADN, luego va la formación de un nuevo mesosoma y la separación de ambos se dirige a la separación de un septo de separación. Luego finaliza la tabicación, finalizando la separación de las bacterias hijas. Dentro de los elementos extracromosómicos tenemos el ADN extracromosómico. A lo que le consideramos ADN extracromosómico son aquellos que se pueden replicar de forma autónoma o que pueden ser insertados mediante un proceso de recombinación en el cromosoma del organismo que los porta y replicarse con el mismo. En el ADN extracromosómico encontraremos lo que son los plásmidos. Estos pueden ser autorreplicativos, independientes, de una o varias copias, los cuales transfieren factores sexuales, factores de resistencia, factores de patogenosidad, enterotoxinas, enteroinvasividad, hemocilinas y bactericina. Ahora bien, un plásmido es una molécula pequeña de ADN circular que se encuentra en las bacterias y algunos que otros organismos microscópicos. En cuanto a que ellos transfieren enterotoxinas, estas pueden ser estafilocóxicas, que son segregadas por el Staphylococcus aureus. Pueden transferir hemocilinas, las cuales son un factor de virulencia de un gran número de bacterias como el Staphylococcus aureus. Estas son las que ocasionan la resistencia a la gentamicina por Enterobacter toxina tetánica o el tétano, o el Clostridium tetani. Dentro de los mismos elementos extracromosómicos tendremos los transponsones, que a menudo son denominados genes saltarines, ya que estos representan un ADN que tiene la capacidad única
de moverse, reinsertarse de nuevo en lugares dentro del genoma. Este fenómeno es conocido también como transposición, el cual tiene un impacto significativo en la estructura y función genómica. En cuanto a la secuencia de inserción, entendemos de que estos son pequeños en relación con los transposones, y estos solo codifican proteínas implicadas en la actividad de transposición. Si bien cuando decimos que los antibióticos ejercen una presión selectiva, es porque estas ejercen una presión selectiva. Se debe a que las cepas serán las que adquieran resistencia y quienes podrán sobrevivir y reproducirse. La mutación genética se debe a los cambios que alteran la secuencia de los nucleótidos del ADN. Estas mutaciones en la secuencia del ADN pueden llevar a la sustitución de aminoácidos y proteínas resultantes. Tan solo uno de estos cambios de aminoácido puede ser o no importante si es conservativo y ocurre fuera del sitio activo de la proteína. De lo contrario, puede tener consecuencias severas. Cuando hablamos de mecanismos de transferencia de genes, pues estamos hablando de esos mecanismos de transferencia bacteriana horizontal de genes que incluyen a la transformación, transducción y a la conjugación. La conjugación es una transferencia de ADN de una bacteria donante viva a una bacteria receptora viva por contacto de célula a célula. Esto ocurre en bacterias gram positivas, el cual implica una conjunción pilus. Si bien se entiende que este tipo de plásmido conjuntivo es autotransmisible, es decir, este posee genes de conjunción conocidos como genes que transmiten y que permiten a la bacteria formar un par de apareamiento con otro. Cuando hablamos de la transformación, lo hacemos durante la transformación un fragmento de ADN de una bacteria muerta y degradada, la cual ingresa a una bacteria receptora competente y se intercambia por un trozo de ADN del receptor. Normalmente esto involucra a las cepas bacterianas similares o a las cepas de la misma especie bacteriana. En cuanto a la transducción, tenemos que es el proceso mediante el cual el ADN es transferido desde una célula bacteriana a la otra, mediante la acción de un virus. Esta implica a los bacteriófagos, también llamados virus de bacterias. Cuando un virus infecta una bacteria, generalmente se pega por las patas a la superficie de la célula e inyecta su ADN dentro. El ADN es leído por las células, se forman copias de él y de todas las proteínas necesarias para formar cientos de nuevas partículas víricas. Hay que tener en cuenta que existen 3 tipos de transducciones y 2 tipos de ciclos, que a continuación se las estaré explicando de mejor forma en la siguiente imagen. Primero que nada, como dijimos anteriormente, el fago se pega por las patas a la superficie de la célula. El material genético entra a la bacteria y lo primero que hace es circularizarse. En este momento es cuando se decide si el virus entra en ciclo lítico o lisogénico, si es generalizada o especializada. Una transducción generalizada lo puede llevar a cabo cualquier tipo de virus que lleva a cabo un ciclo lítico y por lo tanto genera múltiples copias de sí mismo, que después hará que la célula se lise y el virus se libere para infectar nuevas bacterias. Una transducción especializada solo se lleva a cabo en virus que llevan a cabo ciclos lisogénicos. El genoma vírico se va a integrar en el cromosoma bacteriano y cuando se encuentra en esa situación se le llama profago. Y a la célula bacteriana que tiene un profago se le llama célula lisogénica. La célula se sigue dividiendo, el cromosoma o bacteria no se replica y al mismo tiempo que se replica el genoma vírico y las células hijas van manteniendo insertado en su genoma también el genoma del profago. Entre las traducciones tenemos que la transformación de ADN bacteriano de células donantes a células receptoras que no sobreviven a la transducción ni a la conjugación bacteriana se le llama transducción fallida o abortiva. En cuanto a la importancia médica del intercambio genético bacteriano, tenemos que, gracias al proceso de entrecruzamiento,
Cada cromosoma transmitido de un progenitor a su descendiente contiene algunos segmentos heredados de las dos ramas ascendientes de ese progenitor.